de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios, la misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda y le hace llegar este mensaje. Juan está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Él siente esta angustia. No sabe si se ha equivocado en su lucha. Siempre hay en la vida momentos oscuros de duda espiritual. Y así Juan está atravesando este momento. Hay hostilidad en los pueblos del lago, donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino que eleva un himno de júbilo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo Jesús, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los inteligentes. Y las has revelado a los pequeños. En plena crisis, Jesús bendice al Padre. Jesús alaba al Padre. ¿Por qué? Sobre todo lo alaba por lo que es. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo y viceversa. El Señor de todo lo que existe es Padre, Padre mío. De esta experiencia de sentirse hijo del Altísimo brota la alabanza. Jesús se siente hijo del Altísimo. Y después Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños. Es lo que él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados, mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Cuando veo a las personas sencillas, humildes, que van en peregrinación, que van a rezar, que cantan, que alaban, gente a las que tal vez les falta tantas cosas, alaban al Señor. En el futuro del mundo y en las esperanzas de la Iglesia están siempre los pequeños, aquellos que no se consideran mejores que los demás, que son conscientes de sus propios límites y de sus propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que en Dios Padre se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en ese momento de aparente fracaso, oscuridad, Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales. Juzgar de modo diferente las situaciones en que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. En esos momentos, Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en ese momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo, lo alaba. Parece una contradicción, pero allí está la verdad. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Un texto de la liturgia eucarística nos invita a rezar a Dios de esta manera. Dice así:
Tú no necesitas nuestra alabanza. Tú inspiras en nosotros que te damos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación que nos salva. Por lo tanto, estamos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros. El catecismo la define así. La oración de alabanza es una participación en las alabanzas de los corazones, en los corazones puros que lo aman en la fe antes de verle en la gloria. Paradójicamente, debe ser practicada no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, cuando el camino sube cuesta arriba. Y también ese es el tiempo de la alabanza, como Jesús en el momento oscuro alaba al Padre. Para que aprendamos que a través de esa cuesta, de ese sendero fatigoso, de esos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Es como respirar oxígeno puro, te purifica el alma, te hace ver lejos, no permanecer encarcelado en el momento pequeño y difícil de la dificultad. Hay una gran enseñanza en esa oración que desde hace 8 siglos no ha dejado nunca de palpitar, que San Francisco compuso al final de su vida. El cántico del hermano solo de las criaturas. El pobrecillo no lo compuso en un momento de alegría, en un momento de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades. Francisco está casi ciego y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había sentido. El mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación. Todavía hay quien se deja destrozar por las riñas y además siente que se acercan los pasos de la muerte. Podría ser el momento de la decepción extrema y de la percepción del propio fracaso. Pero Francisco en ese instante reza, en ese instante de oscuridad, de tristeza, en ese instante oscuro reza. ¿Cómo reza? Laudato si mi Señor. Francisco alaba a Dios por todos los dones de la creación y también por la muerte que con valentía la llama hermana, la hermana muerte. Estos ejemplos de los santos, de los cristianos, también de Jesús, alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las puertas a un camino muy grande hacia el Señor y nos purifican siempre. La alabanza purifica siempre. Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel. Este es el cimiento de la alabanza. Dios es el amigo fiel y su amor nunca falla. Él siempre está junto a nosotros. Él nos espera siempre. Alguien decía, la centinela está junto a ti, que te hace ir adelante con seguridad en los momentos difíciles, oscuros. Tengamos la valentía de decir bendito Señor, alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo.
En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Es el momento del Padre. Gli domandano, Maestro, dove dimori? Y ellos le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Abito a Cafarnao, a Nazaret, ma dice, venite Jesús no e contesta, vedrete. vivo en Cafarnaún o en Nazaret, sino que dice, vengan y lo verán. No es una tarjeta de visita, sino la invitación a un encuentro. Los dos lo siguen y se quedan con él esa tarde. Non è difficile immaginarli seduti a fargli domande e soprattutto ad ascoltarlo. No es difícil imaginarlos sentados haciéndoles preguntas y sobre todo escuchándolo, sintiendo que sus corazones se encienden cada vez más mientras el Maestro habla. Advierten la belleza de palabras que responden a su esperanza cada vez más grande. Y de improviso descubren que mientras se empieza a caer la noche, estalla en ellos la luz que solo Dios puede dar. Es una cosa que llama la atención. Uno de ellos, 60 años después, o quizás más, escribió en el Evangelio, eran hacia las 4 de la tarde. Escribió la hora, y esto es algo que nos hace pensar. Cada auténtico encuentro con Jesús queda en la memoria viva. No se olvida jamás. Tantos encuentros, tú los olvidas, pero el encuentro con Jesús verdadero queda siempre en el corazón. Y tantos años después se recordaban también la hora. No habían podido olvidar este encuentro tan feliz, tan lleno, que les había cambiado la vida. Después, cuando salen y vuelven con sus hermanos, esta alegría, esta luz se desborda de sus corazones como una riada. Uno de ellos, Andrés, dice a su hermano Simón, a quien Jesús llamará Pedro, hemos encontrado al Mesías. Salieron seguros de que Jesús era el Mesías, ciertos. Detengámonos un momento en esta experiencia de encuentro con Cristo que nos llama a estar con Él. Cada llamada de Dios es una iniciativa de su amor. Siempre es Él que toma la iniciativa. Él te llama. Dios llama a la vida, llama a la fe y llama a un estado de vida particular. Quiero a ti
aquí. La primera llamada de Dios es a la vida. Con ella nos constituye como personas. Es una llamada individual, porque Dios no hace las cosas en serie. Después Dios nos llama a la fe y a formar parte de su familia como hijos de Dios. Finalmente Dios nos llama a un estado de vida particular, a darnos a nosotros mismos en el camino del matrimonio, en el del sacerdocio o en el de la vida consagrada. Son maneras diferentes de realizar el proyecto de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es siempre un plan de amor. Pero Dios llama siempre. Y la alegría más grande para cada creyente es responder a esta llamada, a entregarse completamente al servicio de Dios y de sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, frente a la llamada del Señor, que puede llegar a nosotros de mil maneras, también a través de personas, de acontecimientos, tanto alegres como tristes, nuestra actitud a veces puede ser de rechazo. No, tengo miedo. Porque nos parece que contrasta con nuestras aspiraciones. O de miedo, porque la consideramos demasiado exigente e incómoda. Mejor una vida más tranquila, Dios allí y yo acá. Pero la llamada de Dios es amor. Y a ella se responde solo con amor. Este es el lenguaje. La respuesta a una llamada que viene del amor es siempre el amor. Al principio hay un encuentro. Precisamente el encuentro con Jesús que nos habla del Padre. Nos da a conocer su amor. Y entonces espontáneamente brota también en nosotros el deseo de comunicarlo a las personas que amamos. He encontrado el amor, he encontrado Jesús, he encontrado el sentido de mi vida. En una palabra, he encontrado a Dios. Que la Virgen María nos ayude a hacer de nuestra vida un canto de alabanza a Dios, en respuesta a su llamada y en el cumplimiento humilde y alegre de su voluntad. Recordemos esto. Cada uno de nosotros en su vida ha habido un momento en el que Dios se ha hecho presente fuertemente con una llamada. Recordémoslas. Volvamos atrás a ese momento y que la memoria de ese momento nos renueve siempre en el encuentro con Jesús. Angelus Domini nunciavi Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde. Uc angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a las poblaciones de la isla de Celebes, en Indonesia, afectada por un fuerte terremoto. Rezo por los difuntos, por los heridos y por quienes han perdido la casa y el trabajo. Que el Señor los consuele y los sostenga. Los esfuerzos de quienes se están comprometiendo, empeñando a llevarles ayuda. Recemos juntos por nuestros hermanos de Celebes y también por las víctimas del accidente aéreo sucedido el sábado pasado en Indonesia. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi in Italia si celebra Hoy en Italia se celebra la jornada por el desarrollo del diálogo entre católicos y hebreos. Me alegro por esta iniciativa que prosiga desde más de 30 años y deseo que traiga frutos abundantes y fraternidad y colaboración. Mañana es una jornada importante. Inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año el tema se remite al llamado de Jesús. Queden en mi amor. Producirán muchos frutos. Que el lunes 25 de enero concluiremos con la celebración de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, junto con los representantes de las otras iglesias y comunidades cristianas presentes en Roma. En estos días rezamos para que se cumpla el deseo de Jesús de que todos sean una sola cosa, la unidad, que es siempre superior al conflicto. Saludo de los cristianos. De hecho, la semana que va del 18 al 25 de enero está dedicada en particular a esto, a invocar de Dios el don de la unidad para superar el escándalo de las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él, después de la última cena, rezó por los suyos para que todos sean uno. Es su oración antes de la pasión, podríamos decir su testamento espiritual. Sin embargo, notamos que el Señor no ha ordenado a los discípulos la unidad, ni siquiera les dio un discurso para motivar su necesidad. No, ha rezado al Padre por nosotros, para que seamos uno. Esto significa que no bastamos solo nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad. La unidad es sobre todo un don, es una gracia para pedir con la oración. Cada uno de nosotros lo necesita. De hecho, nos damos cuenta de que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos. También el apóstol Pablo sentía dentro de sí un conflicto lacerante, querer el bien y estar inclinado al mal. Comprendió así que la raíz de tantas divisiones que hay a nuestro alrededor, entre las personas, en la familia, en la sociedad, entre los pueblos y también entre los creyentes, está dentro de nosotros. El Concilio Vaticano II afirma que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano.
Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Por tanto, la solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. Y esto vale ante todo para los cristianos. La unidad puede llegar solo como fruto de la oración. Los esfuerzos diplomáticos y los diálogos académicos no bastan. Jesús lo sabía y nos ha abierto el camino, rezando. Nuestra oración por la unidad es así una humilde pero confiada participación en la oración del Señor, quien prometió que toda oración hecha en su nombre será escuchada por el Padre. En este punto podemos preguntarnos, ¿yo rezo por la unidad? Es la voluntad de Jesús, pero si revisamos las intenciones por las que rezamos, probablemente nos demos cuenta de que hemos rezado poco, quizá nunca, por la unidad de los cristianos. Sin embargo, de esta depende la fe en el mundo. El Señor pidió la unidad entre nosotros para que el mundo crea. El mundo no creerá porque lo convenzamos con buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une y nos hace cercanos a todos. En este tiempo de graves necesidades es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Es urgente dejar de lado los particularismos para favorecer el bien común, y por eso nuestro ejemplo es fundamental. Es esencial que los cristianos prosigan el camino hacia la unidad plena, visible. En los últimos decenios, gracias a Dios, se han dado muchos pasos adelante, pero es necesario perseverar en el amor y en la oración, sin desconfianza y sin cansarse. Es un recorrido que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia y en todos nosotros y sobre el cual ya no volveremos atrás. Sí, lottare. Rezar significa luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, como dice la palabra misma, es el divisor. Jesús pide unidad y el Espíritu Santo hace a la unidad y el diablo siempre divide, porque es conveniente para él dividir. Él insinúa la división en todas partes y de todas maneras, mientras que el Espíritu Santo hace converger en unidad siempre. El diablo en general no nos tienta con la alta teología, sino con las debilidades de nuestros hermanos. Es astuto, engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia, provoca la crítica y crea facciones. El camino de Dios es otro, nos toma como somos, nos ama tanto como somos y nos toma como somos. Nos toma diferentes, pecadores, y siempre nos impulsa a la unidad. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se nei luoghi in cui viviamo podemos hacer una verificación sobre nosotros mismos y preguntarnos si en los lugares en los que vivimos alimentamos la conflictualidad o luchamos por hacer crecer la unidad con los instrumentos que Dios nos ha dado, la oración y el amor. Se hace con las habladurías,
hablando mal de los demás. Las habladurías son el arma más a la mano que tiene el diablo para dividir a la comunidad cristiana, para dividir a las familias, para dividir a los amigos, para dividir siempre. El Espíritu Santo nos impulsa siempre a la unidad. El tema de esta semana de oración se refiere precisamente al amor. Permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. La raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro a un hermano y a una hermana al que amar siempre. Entonces descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son dones de Dios, son dones presentes en los territorios de nuestras comunidades diocesanas y parroquiales. Empecemos a rezar por ellos y cuando sea posible con ellos. Así aprenderemos a amarlos y a apreciarlos. La oración recuerda el concilio, es el alma de todo el movimiento ecuménico. Que sea la oración el punto de partida para ayudar a Jesús a cumplir su sueño. Que todos sean uno. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluirá el 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos, e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad. Sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir. Agranda los errores y los defectos de los demás. Siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio, el camino de Dios es otro. Nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos es: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Pidamos al Señor que este lema se haga vida en nosotros. Recemos por los cristianos de otras confesiones y, si es posible, recemos junto con ellos para que se cumpla el sueño de Jesús, que todos sean uno. Que Dios los bendiga. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Hoy está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Dentro de algunos instantes tendrá lugar la homilía que la dirá Monseñor Fisichella. Fratelli e sorelle, mi fa particolarmente piacere. Hermanos y hermanas, me da mucho gusto y un honor dar la lectura de la homilía que el Santo Padre habría dicho en esta ocasión. En este domingo de la palabra, escuchamos a Jesús que anuncia el reino de Dios. Vemos qué y a quién lo dice. ¿Qué dice? Jesús comenzó a predicar así. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Dios está cerca. Este es el primer mensaje. Su reino ha bajado a la tierra. Dios no está, como muchas veces estamos tentados de pensar, allá arriba en los cielos, lejos, separado de la condición humana, sino que está con nosotros. El tiempo del distanciamiento terminó cuando en Jesús Dios se hizo hombre. Desde entonces, Dios está muy cerca. Nunca se separará ni se cansará jamás de nuestra humanidad. Esta cercanía es el inicio del Evangelio. Es lo que resalta el texto. Jesús decía, y no lo dijo una vez y basta. Lo decía, es decir, lo repetía continuamente. Dios está cerca. Era el hilo conductor de su anuncio, el núcleo de su mensaje. Si este es el inicio y el estribillo de la predicación de Jesús, debe ser también la constante de la vida y del anuncio cristiano. Antes de nada, se necesita creer y anunciar que Dios se ha acercado a nosotros,
que hemos sido agraciados, misericordiados. Antes de cualquier palabra nuestra sobre Dios, está su palabra para nosotros, que continúa diciéndonos, no temas, estoy contigo, estoy y estaré cerca de ti. La palabra de Dios nos permite constatar esta cercanía, porque dice el Deuteronomio, no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nuestro corazón. Es antídoto contra el miedo de quedarnos solos ante la vida. De hecho, el Señor, a través de su palabra, consuela, es decir, está con quien está solo. Hablándonos, nos recuerda que estamos en su corazón. Somos hermosos para sus ojos. Estamos custodiados en las palmas de sus manos. La palabra de Dios infunde esta paz, pero no deja en paz. Es una palabra de consolación, pero también de conversión. Conviértanse, dijo Jesús justo después de haber proclamado la cercanía de Dios. Porque con su cercanía terminó el tiempo en el que se toma la distancia de Dios y de los otros. Terminó el tiempo en el que cada uno piensa solo en sí mismo y sigue adelante por su cuenta. Esto no es cristiano, porque quien experimenta la cercanía de Dios no puede distanciarse del prójimo, no puede alejarlo con indiferencia. En este sentido, quien es asiduo a la palabra de Dios recibe saludables cambios existenciales. Descubre que la vida no es el tiempo para esconderse de los otros y protegerse a sí mismo, sino la ocasión para ir al encuentro de los demás en el nombre del Dios cercano. Así, la palabra sembrada en el terreno de nuestro corazón nos lleva a sembrar esperanza a través de la cercanía, precisamente como hace Dios con nosotros. Veamos ahora a quién habla Jesús. En primer lugar, se dirigió a los pescadores de Galilea. Eran personas sencillas que vivían del fruto de sus manos, trabajando durante noche y día. No eran expertos en las Escrituras y no sobresalían seguramente por la ciencia y la cultura. Habitaban una región variopinta, con diferentes pueblos, etnias y cultos. Era el lugar más lejano de la pureza religiosa de Jerusalén, el más distante del corazón del país. Pero Jesús comienza desde ahí, no desde el centro, sino desde la periferia. Y lo hace para decirnos también a nosotros que nadie está al margen del corazón de Dios. Todos pueden recibir su palabra y encontrarlo personalmente. Hay un hermoso detalle en el Evangelio a este propósito. Cuando se hace notar que el anuncio de Jesús llegó después del de Juan, es un después decisivo que marca una diferencia. Juan acogía a la gente en el desierto, donde iban solo aquellos que podían dejar los lugares donde vivían. Sin embargo, Jesús hablaba de Dios en el corazón de la sociedad, a todos, allí donde estuvieran.
Y no hablaba en los horarios y tiempos establecidos. Hablaba mientras caminaba por la orilla del agua los pescadores que echaban las redes. Se dirigía a las personas en los lugares y tiempos más ordinarios. Esta es la fuerza universal de la palabra de Dios, que alcanza a todos y a cada ámbito de la vida. Pero la palabra tiene también una fuerza particular. Es decir, que incide también en cada uno de modo directo, personal. Los discípulos no olvidarán jamás las palabras que escucharon aquel día en la orilla del lago, cerca de la barca, de los familiares y de los compañeros. Palabras que marcaron para siempre su vida. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. No los atrajo con discursos elevados e inaccesibles, sino que hablaba a sus vidas. A unos pescadores de peces les dice que serán pescadores de hombres. Si les hubiera dicho: vengan detrás de mí y los haré apóstoles, serán enviados en el mundo y anunciarán el Evangelio con la fuerza del Espíritu, los matarán, pero serán santos. Podemos imaginar que Pedro y Andrés le habrían respondido: gracias. Más bien, preferimos nuestras redes y nuestras barcas. Sin embargo, Jesús los llama a partir de su vida. Son pescadores, se convertirán en pescadores de hombres. Tocados por esta frase, descubrirán paso a paso que vivir pescando peces era de poco valor. Pero remar mar adentro desde la palabra de Jesús es el secreto de la alegría. Así hace el Señor con nosotros. Nos busca donde estamos. Nos ama como somos. Y con paciencia acompaña nuestros pasos. Como aquellos pescadores, nos espera en la orilla de la vida. Con su palabra quiere hacernos cambiar de rumbo, para que dejemos de ir tirando y vayamos mar adentro en pos de Él. Por esto, queridos hermanos y hermanas, no renunciemos a la palabra de Dios. Es la carta de amor escrita para nosotros por aquel que nos conoce como nadie más. Leyéndola, sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos su espíritu. La palabra nos acerca a Dios. No la tengamos lejos. Llevémosla siempre con nosotros, en el bolsillo, en el teléfono. Démosle un sitio digno en nuestras casas. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día, si es posible al inicio y al final de la jornada, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la palabra de Dios. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia, de desconectar el móvil y abrir el Evangelio. En este año litúrgico, leemos el Evangelio de Marcos, las palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión.
En este texto del evangelista Marcos hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal, libre a la libertad humana. Siempre que se habla de amor, se habla de libertad. El amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, tantas cosas, pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre. Requiere la conversión. Se trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios. ¿Qué es Jesús? Seguir Jesús como hizo Jesús y como nos ha enseñado Jesús. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que como en el aire lleva por todos, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. Esto es curioso. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Muchas veces sentimos que al expresar nuestra identidad con un término de contra, difícil, expresar nuestra propia identidad en el Espíritu al mundo con un término positivo. Es contra uno mismo, contra los demás y contra Dios. Y por este objetivo, la mentalidad del pecado, la mentalidad del mundo puede causar la violencia. El engaño y la violencia. Vemos qué sucede con el engaño y la violencia. Poder, don de servicio, guerras, explotación contra la gente. Esta es la mentalidad del engaño. Esta es la mentalidad del engaño. Que ciertamente tiene origen en el padre del engaño, el gran mentiroso. Es que es el diablo. Él es el padre de la mentira, así como lo dijo Jesús. A todo ello se opone el mensaje de Jesús, que nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia, a mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros, el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve. Es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve. Parece larga. Me recuerdo que fui a darse los sacramentos a una persona enferma, a un anciano. Muy bueno. Él en ese momento, antes de recibir la Eucaristía y la unción de los enfermos, me dijo esta frase. Se me volata la vida. Se me fue la vida. En un soplo. Yo creía que fuera eterno. Se me voló la vida. Así sentimos nosotros los ancianos, que la vida se les fue volando. Se va.
Y la vida es un don del infinito amor de Dios, pero es también el tiempo de verificación de nuestro amor por Él. Por eso cada momento, cada instante de nuestra existencia es un tiempo valioso para amar a Dios y al prójimo, y así entrar en la vida eterna. La historia de nuestra vida tiene dos ritmos. Uno medible, hecho de horas, días, años, y el otro compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo: nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte. Cada tiempo, cada fase tiene un valor propio y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor, a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia, y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía: tengo miedo de Dios cuando pasa. Miedo de no reconocerlo, de no acogerlo. Que la Virgen María nos ayude a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa y nos llama a seguirlo, cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo a la del amor, que son fuegos artificiales, a la del amor y el servicio. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucere eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, este domingo está dedicada a la palabra de Dios.
Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Jamás como hoy, la Biblia es accesible a todos, en todos los idiomas, y ahora incluso en formatos digitales. San Jerónimo, el cual hemos recordado hace poco, su 16º centenario de su muerte, dice: quien ignora la Escritura ignora a Cristo. Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. Y al revés, sí, es Jesucristo que fue hizo carne, que muerto y resucitó, que nos abre la mente a la comprensión. Esto ocurre sobre todo en la liturgia, pero también cuando rezamos solos o en grupo, especialmente con el Evangelio y los Salmos. Agradezco y animo a las parroquias por su compromiso constante de educar para la escucha de la palabra de Dios y la alegría de sembrar el Evangelio. Y lo repito una vez más. Tengan la costumbre de siempre de tener un evangelio en el bolsillo y leerlo durante el día. Al menos 3, 4 versículos. El evangelio siempre con nosotros. El pasado 20 de enero, a pocos metros de acá de la plaza de San Pedro, fue encontrado muerto por el frío un sin techo nigeriano de 46 años. Él se llamaba Edwin. Su muerte se agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente muertos en Roma, en las mismas dramáticas situaciones. Oremos por ellos. Es de motivo lo que ha dicho San Gregorio Magno, quien deja de morir a un mendigo por el frío. Ese día no se hubieran celebrado misas, porque es como un Viernes Santo. Pensemos en Edwin. Pensemos lo que sintió este hombre de 46 años en el frío. Daré mis manos hacia tus decretos que amo tanto y recitaré tus mandatos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire di un brano della Bibbia. Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí. Hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra. Esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa.
y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sappiamo si oggi troverà un suolo arido dei rovi oppure No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. Pero tú encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación. La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración. Permaneciendo siempre adherente al texto, empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí.
Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las sagradas escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí?
El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esa manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles del